implementada, ¿no? Entonces, gracias, sí, se me ha pasado, bueno, pues por el momento no era tan importante. Pero entonces lo que estábamos hablando era que sí, vamos a estar trabajando con ese GNU Radio, vamos a hacer, pues básicamente ustedes ya tienen que entender cómo se hace el proceso de codificación de los bits, que ya lo vimos en nuestro primer corte, ¿no? Luego entonces cómo se volverían esos bits las señales digitales, que era un poco el tema del segundo. Y ahora pues vamos a ver que en GNU Radio también está implementada un poco la parte de codificación. Ustedes pues deberían generar una codificación pues digamos, de alguna manera bien diseñada para el caso específico que quieran trabajar, ¿listo? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo allí en el sistema de telecomunicaciones digital en GNU Radio, ¿listo? Otra pregunta también que les tenía es, ustedes vieron, me dijeron que ustedes han visto una introducción de pronto a las modulaciones también digitales. Eso quiere decir que ustedes ya habían visto de alguna manera QAM y demás. ¿Eso es así o ustedes no lo han visto? Por favor. Profe, ¿puede repetir la pregunta? No, no Ok. escuché. Que si habían visto alguna modulación digital. Que me han dicho que ustedes habían visto Análoga. QAM. Ok, No, solo no. vieron análogas. Listo. Sí, lo que pasa es que de pronto te dijeron eso porque una vez hicimos un taller sobre modulación digital, o sea, fue solamente una vez y ya se nos olvidó. Bueno, igual, afortunadamente como ese tema para mí sí es bien importante, entonces yo igual lo había dejado como puesto aquí. De hecho, permítanme más bien, yo cambio de diapositiva. Entonces, sucede que, pues, modulaciones digitales sí lo dejé yo como un tema que quiero que veamos, es bastante importante para mí, entonces, pues, sí vamos a poner allí una buena, eh, pues vamos a estar viendo un poco las modulaciones digitales. De hecho, planeo yo que esta sesión del 9 de mayo, donde pongo figuras de mérito y modulaciones digitales, la hagamos de alguna u otra manera en GNU Radio, ¿sí? Entonces, pues digamos que habría una diapositiva por un tiempo de trabajo, pues allí en GNU Radio importante. También las figuras de mérito necesitamos conocerlas allí un poco, pues porque como vamos a estar haciendo medidas sobre un modelo por lo menos de un canal en el cual yo tengo una trama de bits, las modulo y las mando, pues entonces necesitamos conocer las figuras de mérito, ¿no? Entonces, pues ahí, esa clase del 9 de mayo yo planeo que sea muy sobre el GNU Radio, ¿listo? Eh, de los temas también que nos faltarían, entonces, bueno, nos falta todo lo de códigos de corrección de errores. Básicamente vamos a estarlo viendo el día de hoy. Hoy vamos a ver toda la parte hasta eh, errores, códigos lineales y bit de paridad. Vamos a estar viendo hasta bit de paridad. Un poco, pues les dejo allí la idea de cómo se diseña pues, un código para corrección de errores con bit de paridad lineal. Y la siguiente clase vemos uno un poco más complejo, que son los códigos convolucionales. ¿Listo? También aparte de los códigos convolucionales, entonces vamos a ver cómo es el modelado al final del canal, ¿no? Digamos que en últimas, digamos que lo que nosotros vamos a estar haciendo por el momento es, ya tenemos la señal digital, sí, o sea, ya sabemos cómo se convertía una señal digital. Ahora tenemos los unos y ceros, ahora lo que queremos hacer es protegerlos para que cuando yo los envíe por un canal, pues ellos puedan ser recuperados de buena manera. Eso es lo que estamos viendo en los códigos, palabras código y demás. Y pues lógicamente también debemos ver un modelo del canal. ¿Por qué? Pues si vemos el modelo del canal y si entendemos cuál es ese modelo sistémico del canal, pues vamos a ver por qué son necesarios ese tipo de códigos de corrección de errores. ¿Listo? También de pronto voy a introducir un poco allí la idea de estimación del canal, que pues es un concepto un poquito más adelantado, pero es importante. La idea es que cuando tenemos un sistema de comunicaciones, en últimas lo que tenemos que hacer es, a partir de los datos que yo envié, pues puedo estimar cómo era ese canal que estaba yo, o el canal por el cual lo propagué. Básicamente es eso lo que quiero dejarles allí en esa clase. Eh, Todos estos de los códigos básicamente son ejemplos. Pues digamos que eso me tranquiliza un poco en ese sentido. O sea, para códigos de corrección de errores y códigos convolucionales, realmente lo que hacemos son pues ejemplos. ¿Listo?
Para modelo del canal, pues vamos a estar trabajando también un poquito de pronto con el MATLAB, con incluso el mismo programa. Por eso les decía que era importante también el que hicieron para antes del parcial. Ese pues es importante allí para esa parte porque pues lo que vamos a hacer es coger esos bits y propagarlos por un canal que tiene unas características y vemos cómo sale pues a la salida. ¿Listo? Listo, la siguiente clase, figuras de mérito y modulaciones digitales, exposiciones y pues el proyecto final la semana del 23 de mayo. El parcial final dejo allí como un interrogante de cuándo sería o, bueno, de cómo sería y qué sería y demás, porque pues digamos que algo que hemos estado discutiendo mucho con los demás profesores y pues con ustedes mismos es de pronto la efectividad de un examen de esta manera, ¿no? Digamos que yo creo que no es, de hecho no es como el mecanismo correcto. eh, no es la manera para poder evaluar el conocimiento que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, para mí ese parcial final de pronto va a ser algo diferente, de pronto va a tener que ver con el proyecto final, de pronto, pues digamos que estoy ahí en proceso de cómo poder de pronto evaluarles eso, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque, por lo que les digo, o sea, realizar un examen como los que uno eventualmente intentaría realizarles presencialmente, pues no es como sencillo. Eh, Respecto a si lo van a cortar, hasta donde yo sé son 5 semanas. Entonces, si ustedes se fijan, ahí estoy planeando para 5 semanas. ¿Listo? La semana, pues esta semana sería la primera del corte, la siguiente, bueno, así, la del 25, 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo y 23 de mayo serían esas las 5. Algo así había yo entendido eh, ¿qué? Como que, primero, que, bien, entonces yo he entendido que aparte de todo nos dan una semana para exámenes, entonces pues en últimas esa parte de la evaluación entre el proyecto final y el parcial pues sería después. No, no serían 3 notas únicamente, porque pues básicamente a pesar de que los ejercicios largos no tengan entregas, pues sí van a haber de pronto ejercicios pequeños que sí quiero como que ustedes hagan. Más o menos la idea que quería que se llevaran el día de hoy un poco era que, era que, ¿qué? Em, digamos que los ejercicios a manera como los que hicimos de parcial para el anterior corte, para mí deberían ser más tipo los quizzes, ¿sí? O sea, como incluso por la misma aula virtual. A final de cuentas, en ese momento lo que yo quiero verificar no es si ustedes saben o no saben, sino básicamente pues que ustedes se enfrenten a un ejercicio, lo resuelvan, si lo resuelven entre varios, pues en últimas pues tampoco es que importe tanto, ¿no? Pero ya esa evaluación importante que tiene un porcentaje importante, pues debe ser de manera diferente. Igual, por ejemplo, la exposición no es solamente una nota, sino pues tiene varias notas. Entonces, pues aquí, por ejemplo, yo siempre evalúo lo que es trabajo en equipo, entonces hay una rúbrica de coevaluaciones, tanto para la exposición para el proyecto final, pues porque son trabajos grupales. Eh, la exposición pues tendría el valor pues, de lo que hagan de exposición, ya sea su video o lo que tengan ahí. El proyecto final pues tiene una parte que sería, digamos, lo escrita, que sería manera tipo póster, porque pues es como la directriz que tenemos allí. Tendríamos el funcionamiento per se del proyecto, tendríamos varias cosas. Entonces no es que solamente sean esas 3 notas, ¿listo? Eh, pues que si puede. Profe, creo que no se puede mover el horario de clase porque ya hablé con los chicos de la noche y ellos solo tienen este espacio, pues porque ellos trabajan y el sábado ya lo tienen ocupado el resto del día. Sí, 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 ese es el problema de lo que yo les comentaba, pues no, es como bien difícil porque uno no Sí, puede, entonces no, no se puede. sí, no, el domingo sí es el único día que no trabajo. Eh, bueno, entonces ya ahí la pregunta de pronto de María Alexandra ya no tiene, pues esto. En últimas, sí, no.
No hay manera, creo yo. Pero pues lo que sí entonces les pediría es que, o sea, ya corrimos a las 7:30 un poco el horario, pues, porfa, hagan el esfuerzo un poquito. ¿Sí? Bueno, que si pueden ser talleres o un taller, digamos que tampoco es la idea, o sea, creo yo que no es como lo importante. Como les digo, la idea es que ese examen final realmente dé cuenta de el, ¿cómo se llama? Ese parcial final realmente dé cuenta del aprendizaje. Entonces, pues yo lo pensaba más como una especie de sustentación basada en su proyecto final, ¿sí? Entonces sería una evaluación más de tipo hablado. Lógicamente, pues ese tipo de exámenes tienen sus rúbricas también allí y pues sería más como algo de ese tipo. Proponerles, o digo, digamos, plantearles escenarios puntuales muy conceptuales basado en lo que ustedes hayan realizado el proyecto final y de esa manera, pues, digamos que darles, que ustedes me den una respuesta y de ahí podemos dar cuenta de pronto de ese tipo de cosas, ¿listo? En otros lugares se utilizan ese tipo de exámenes muchísimo más que los exámenes escritos. ¿Sí? No sé si han visto, por ejemplo, el modelo de educación, por ejemplo, en Alemania tiene ese tipo de evaluación más que el examen escrito, de hecho. Hay exámenes escritos, pero los exámenes finales y los exámenes importantes son exámenes de tipo oral. ¿Sí? Entonces les hacen preguntas a ustedes, les van guiando, les van preguntando y de ahí dan cuenta si ustedes saben o no saben. ¿Sí? Entonces ese sería más como lo que yo trataría de pronto de hacer para este corte. ¿Sí? Em, Ese sería más o menos como lo que tendría que decir allí del parcial final. Respecto a los requerimientos, sí, ya estoy construyendo la guía. Yo este fin de semana pues tengo la labor de determinar las guías de qué, el proyecto final y de la exposición. Entonces, la otra semana, en el transcurso de la semana máximo hasta el miércoles, le subiría eso al aula virtual. Esto igual les haría llegar una comunicación con ellos. Como les digo, pues GNU tiene una como desventaja o una ventaja, como queramos verlo, y es que pues tiene muchísimas cosas ya implementadas. Entonces realmente no es que vayamos a tener que construir bloques de cero ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa gran ventaja con el GNU, que pues realmente el proyecto pues va a terminar siendo muchísimo más sencillo de lo que podría llegar a ser de implementarlo, por ejemplo, en MATLAB o algo por el estilo. ¿No? Aprovecho también la oportunidad, ya que hablé de MATLAB, para comentarles, ¿no? que tenemos ya ese acceso a MATLAB temporal, pues por la cosa del coronavirus y demás. Como utilizamos harto MATLAB, pues licéncienlo, utilicen esa licencia. Eh, si ya lo tenían pirata o como fuera, cámbiense a la licencia original, porque eso da cuenta de una necesidad. Y si vemos, por ejemplo, que ustedes allí instalaron, no sé, voy a dar un número, 1.000 licencias. eh, durante este momento, pues nosotros podemos después ir hacia la sección de TICS y decirles, mire, este programa se necesita, que muchas veces es de pronto el problema que hay. Cuando se va a adquirir una licencia, le piden a uno que dé cuenta de cuántas personas la utilizarían. Entonces, si en este momento que está, digamos, lo gratuito, no la instalan, pues después no vamos a tener soportes para poder pedir una licencia como esa, que pues ustedes, digamos, habrán fijado. Viene muy buena esa licencia porque les permite a ustedes descargar cualquier versión que quieran. Está haciendo la actualización automática en todo momento. Por ejemplo, ya acabo de salir la 2020 o 21, no me acuerdo. Automáticamente les da la opción de descargarla y demás. Y pues cada una de las versiones sí trae unas mejoras importantes. Tenemos acceso también a todos los toolbox allí de MATLAB. Entonces, mi mensaje es, si ya tenían la licencia anteriormente, digámoslo, pirata, cámbiense a la licencia original. eh, Cámbiense y hagan esa labor porque pues nos permite ¿qué? Nos permite pues tener después como estadísticas para poder justificar su uso. ¿Listo?
La original, pues básicamente para cambiar lo que tienen que hacer es entrar, ahí les debe llegar un correo, yo creo que voy a buscarlo yo y se los reenvío. O sea, enviar en Básicamente, un correo, uno envía solicitándola con el número de carnet y otras cosas, pero es válida solo hasta junio, o sea, hasta que sí, se sí, acabe el sí. semestre. Sí, 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 por eso. Pero lo que les digo es que es importante porque si en este momento nosotros tenemos ya una información de que la instalaron, por ejemplo, supongamos, no sé, les voy a dar un número más real, 300 personas. Cuando nosotros vayamos a hacer la adquisición de una licencia o a solicitar que la universidad quiera una licencia, pues es diferente si ustedes solamente la instalaron 10 personas, si solamente la instalaron 10 personas, así la instalaron 300. Sí, eso es un poco el mensaje, ¿no? Y ese es normalmente el problema que hemos tenido siempre. Que cuando se va a adquirir una licencia, puntualmente, por ejemplo, en un software de red, cuando fuimos a ver, realmente solamente lo habían estado utilizando 10 personas. Entonces, pues la universidad no va a invertir un dinero considerable, bien alto, en pagar una licencia que solamente la utilizarían 10 personas, porque para ellos el número es el que está allí. ¿Listo? Em, Creo que voy a buscar el correo, básicamente voy a buscar el correo y se lo reenvío. Había otra opción y es directamente en la página de MathWorks, o sea, creando una cuenta y demás. Voy a buscar ese correo y se los envío. Básicamente tendrían que entrar nuevamente al administrador de licencia de MATLAB, se llama License Manager, y ahí harían toda la activación del software. ¿Listo? Exactamente, exactamente lo que dice allí Camilo Andrés. Básicamente inician sesión en la página oficial y, o sea, crea una cuenta con la cuenta de la universidad y ahí le permite descargar todo, tanto la licencia, bueno, de hecho no descarga la licencia, sino descarga el programa que quiera, la versión que quiera, y en el proceso de instalación le va a pedir que ingrese a la cuenta que acaba de crear y iniciando sesión en esa cuenta con la cuenta de la universidad, le da automáticamente el licenciamiento del MATLAB. ¿Listo? Y como lo vamos a estar utilizando, pues es importante que lo tengan, ¿no? En últimas, pues es necesario. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto quedaron con alguna duda de esto de los temas. Sí, sí, MATLAB Online también está disponible y de hecho voy a hacer como un webinar esta semana eh, donde nos van a enseñar pues esas herramientas que tiene online para poder trabajar en clase. Entonces creo que la idea es como que uno puede compartir scripts y de manera, ¿cómo se llama? Como de manera sincrónica ustedes van viendo lo que yo le modifique en el script y demás. Entonces pues ese tipo de herramientas vamos a tratar de utilizarlas. ¿Listo? Em, bueno, no sé lo que les decía, no sé si alguien quedó de pronto con alguna duda de lo que tenemos allí de temas y demás, de pronto los temas del tercer corte, si alguien vea que le falta algo, digamos que alguna opinión y demás. Sí, sí, la idea es que sí hayan espacios para el proyecto, pensando pues precisamente que esta es una asignatura que es muy, ¿cómo se llama eso? Como bueno, no, básicamente es una materia que es para día y noche, ¿no? Y las personas de la noche básicamente pues cuentan con el tiempo contado de la clase y demás. Entonces mi idea es, como les había comentado desde un principio, que las sesiones de clase como tal que tengamos sean a lo sumo por tema de una hora y el resto del tiempo pues quedaría para que ustedes trabajaran en el proyecto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la clase del 9 básicamente van a ser, le pongo yo hora y media, digamos de 7:30 a 9, y el resto del tiempo quedaría para que terminen de trabajar en el proyecto. Las exposiciones también tardarían aproximadamente serían, permítame, yo hago la multiplicación rápido. Ustedes son 8, bueno, sería como 2 horas, menos de 2 horas, de hecho, 2 horas. Básicamente el límite de 2 horas, contando el cambio entre los dos grupos y demás, serían 2 horas.
Entonces siempre van a quedar como un espacio por lo menos de una hora, hora y media para que en este momento, pues en el espacio de clase, pues puedan trabajar en ello. ¿Listo? Y pues también que me puedan preguntar a mí, ¿no? En principio es que en esos momentos, pues la idea es también que cualquier duda que puedan llegar a tener, pues la transmitan y la podamos resolver. ¿Listo? Em, Respecto a eso, por eso también, bueno, aquí ya que Nicolás nos pregunta eso, quería pedirles el favor a quienes no hayan de pronto llenado esa encuesta que yo les envié, pues necesito que la llenen, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, pues básicamente, si hay muchas personas que de pronto no tienen ni acceso a un computador, ni acceso de pronto a internet fácil en donde estén, entonces, pues sí sería mejor que fuese un video que ustedes pudiesen grabar de manera, digámoslo, offline y demás, ¿no? ¿Qué es lo que yo sí quiero? Yo quiero que ustedes en la clase muestren ya sea o su video o su exposición, porque es importante también que sus compañeros vean todo lo que hay allí. ¿Sí? Entonces, por eso también pues, soy un poco como específico en eso. Independiente de si es exposición o si va a ser pues video, como tratando de pronto de salvar los problemas que puedan llegar a haber de conexión y demás, lo que sí van a hacer es tener que, pues en el espacio de clase, socializarla un poco, ¿listo? De pronto, si fuese en video, de alguna u otra manera podemos garantizar también que haya un mejor espacio para el trabajo en el proyecto, entonces pues podría ser, ¿no? Pues yo la verdad me estaba inclinando un poco por el video, pues porque les permite también a ustedes un poco editar más, prepararlo, espero yo, un poco más, que si se hace como tal en clase, ¿sí? Entonces, pues sí, es una opción allí bien, bien fuerte, ¿listo? ¿Listo? Bueno, entonces, pues ahora lo que les propongo es que pasemos a hacer ya se pusieron con temas ahí densos. Sí, señor. De hecho, lo que le comento, Nicolás, yo estoy trabajando en las guías de las dos cosas y pues básicamente lo que voy a hacer es subirles eso con el tema asignado de una vez también, pues a más tardar, digamos, lunes, martes de la semana que viene. ¿Listo? Para que pues tengan el tiempo suficiente para prepararlo y demás. Bueno. em, Listo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Listo. Entonces, como les comentaba, pues la intención de este primer bloque de clase era terminar un poco lo del corte pasado en el sentido de pues la realimentación y también pues quiero que hagamos esa corrección de pronto del parcial para quienes tengan todavía dudas sobre lo que había allí y para que terminemos, digámoslo así, con eso de una vez también. ¿Listo? Entonces, la idea es que nos tomemos... yo creo que una media hora para corregir el parcial, para ver de pronto también los scripts de MATLAB y demás. Y pues ya después pasamos a la parte de códigos para corrección de errores, ¿listo? Entonces, bueno, permítanme, yo salgo de aquí de este, nos vamos aquí para el OneNote. De, me anticipo un poco. Espero que a esta hora la conexión esté un poco mejor. El día de ayer me pasó bastante problema este blog de notas. Vamos a ver si no, si hoy más bien se comporta bien. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver esa corrección del parcial, a ver qué tal. Entonces, permítanme, yo inserto primero la imagen que servía para esos primeros 5 puntos, ¿cierto? Entonces, pongamos acá, creo que estaba acá.
Entonces, ahí se debe ver la imagen. Voy a ponerla un poco más grande, de pronto por si tienen alguna. Ahí se está viendo, ¿sí? Completa. Listo. Bueno, entonces, pues fíjense que estos suenan los diagramas, a veces se llaman bifilares o algo por el estilo, de un canal de comunicaciones. En este caso sería simétrico, ¿no? Porque decimos que es simétrico porque la probabilidad de error, que es la que nos importa allí, es igual en los dos caminos, ¿no? Tanto en el camino del 0 al 1 como en el camino del 1 al 0. Entonces, pues, grosso modo, tenemos una probabilidad que llamamos P acá, ¿sí? Es una probabilidad que llamamos P pequeña, ¿cierto? Probabilidad de error 1, probabilidad de error del 0, y estas, pues, en últimas terminarían siendo P minúscula. ¿Listo? Eh, Tenemos entonces también las probabilidades de la entrada, o sea, la distribución de probabilidad de la entrada. Entonces decíamos que en la entrada vamos a generar unos con una probabilidad de 2/3, o sea, los unos son mucho más probables, y los ceros, pues por el contrario, tienen una probabilidad ligeramente menor, ¿no? Entonces estamos hablando de una proporción de 2 a 1. 2/3 para los unos y 1/3 para los ceros. ¿Listo? Tenemos las probabilidades de error, entonces tendríamos allí P, y pues lógicamente la probabilidad de que no haya error en cada uno de los caminos, pues viene siendo 1 menos P, que vendría siendo siempre el valor de 3/4, ¿cierto? Bien, entonces pues el primer punto nos preguntaba cuál era la entropía, ¿cierto? De la fuente. Entonces nos hacía o nos preguntaba cuál era esa entropía H de X o H de TX, ¿no? Que en este caso yo lo había denominado transmisor, entonces digamos H de TX. Entonces, pues para calcular esa entropía, yo básicamente lo que tenía que hacer era tomar las probabilidades con las que yo genero cada uno de los símbolos, ¿sí? Y entonces en este caso los símbolos son simplemente el 1 o el 0, ¿sí? Cada dígito binario. Entonces, pues, ¿qué era lo que tenía que hacer aquí? Pues aplicar la fórmula de entropía a esas probabilidades en la entrada, ¿no? Entonces, básicamente eso quedaría del estilo 2/3 por el logaritmo en base 2 está fallando un poco, permítanme, 2/3 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? Entonces ahí quedaría 3/2 más 1/3 por el logaritmo en base 2 de 3. ¿Listo? Pues esto lo podríamos calcular, o la idea era que lo calculáramos pues efectivamente numéricamente, ¿no? Entonces eso nos tenía que dar un valor. Permítanme, yo voy acá a hacer el cálculo. A ver, a ver. Mientras tanto, no sé si de pronto alguno pues todavía persiste con alguna duda allí de lo de la entropía, o sea, o de la entropía en la fuente, cómo se calculaba. Listo, entonces esta entropía de la fuente básicamente nos tenía que dar 0,9183. He visto también que hay mucho problema ahí con las cifras significativas, ¿no? Entonces, pues,
Eso vamos a tratar de estandarizarlo también un poco para este corte porque sí he visto que persiste de pronto ese problema. ¿Listo? Sin embargo, pues allí a todos los que tuvieron respuestas bastante cercanas, pues se les corrigió, ¿no? Y en este caso, pues la unidad de la entropía, ¿no? Son los bits y pues decimos que son por símbolo, ¿no? Listo. Esa era la primera pregunta. La entropía de la fuente, digamos, sencilla de calcular. La segunda, entonces, nos hacía una pregunta que era, ¿cuál sería entonces esa H de Y, que sería la entropía en la salida, digámoslo así, en la recepción, que vendría siendo igual a H de Rx? Y pues si nosotros necesitamos calcular una entropía, entonces necesitamos conocer qué, las probabilidades que habrían en cada una de las partes del receptor. ¿Sí? Ese sería, como digámoslo así, lo único difícil de ese punto. Conocer cuáles son las probabilidades en el receptor. ¿Sí? Para conocer esas probabilidades del receptor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular estos dos valores que vendrían siendo, manteniendo esa notación que veníamos trabajando arriba. ¿Cuál sería la probabilidad? Ya que no que la entrada, sino que la salida sea igual a 1. ¿Y cuál sería la probabilidad de que la salida sea igual a 0? Esas son las dos probabilidades que tenemos que conocer entonces ahora. ¿Cómo podemos calcular cada una de esas probabilidades? Pues si ustedes se fijan en esos caminos, tenemos claros cuáles son los caminos que nos llevan a cada uno de esos resultados. Al resultado de que la salida sea 1 y al resultado de que la salida sea 0. Entonces, para que la salida sea 1, lo que podemos hacer es venir por dos caminos, ¿no? El primer camino que podríamos tomar sería el camino, digámoslo, de no error, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que llegue a un bit 1 sin error? Pues sería la multiplicación de estas dos probabilidades, ¿no? Vendrían siendo todos los bits que yo genere como 1 y que además se decodifiquen, perdón, o que se pasen por el canal sin ninguna modificación o sin ningún error. Entonces sería todos los que yo generé como 1 multiplicado por 1 menos la probabilidad de error, ¿sí? Y eso vendría siendo entonces, pues 2/3, que serían los bits que generé como 1, o la probabilidad, multiplicado por la probabilidad de que no tengan error, 3/4, ¿sí? Ese sería el primer camino. Y el segundo camino, pues vendría siendo que yo generé un 0 y que lo detecté como un 1, o sea, que se fue por este camino errado que sería el camino rojo. Entonces tengo que sumarle esa probabilidad y decir entonces que sería 1/3, que serían los ceros que generé, multiplicado por la probabilidad de que estén errados, ¿no? Entonces sería por la probabilidad de error, que sería 1/4. Y pues aquí ya puedo calcular ese número. Entonces yo tendría que eso sería 6, 2 por 3, 6, más 1, serían 7 doceavos. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de que la salida sea igual a 1. Y ahora pues tengo que calcular cuál es la probabilidad de que la salida sea igual a 0. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, mirar los dos caminos y allí pues entonces calcular cuánto sería. Eh, Aquí pues lo que voy a tener es que el primero, que sería el camino sin errores, sería 1/3, que sería la probabilidad de haber generado un 0, multiplicado por 3/4, que sería la probabilidad de que no esté errado, más 2/3, que vendrían siendo los unos que generé, multiplicado por la probabilidad de que lo decodifique como error, que sería 1/4. Multiplicando y sumando, entonces usted tendría que sería 12, 2 por 1, 2, 1 por 3, 3, sería 5. 2 más 3, 5, 5 doceavos. Y pues yo habría podido calcularla sin necesidad de hacer esas multiplicaciones porque simplemente la probabilidad de que la salida sea 0 es 1 menos la probabilidad de que la salida sea 1, ¿no? O lo que es lo mismo decir que estas dos probabilidades deben sumar 1.
y pues suman unos 7 doceavos y 5 doceavos, serían 12 doceavos, lo que sería igual a 1, ¿no? Listo. Entonces, pues sí están bien calculadas allí esas probabilidades de que la salida sea 1 y que la salida sea 0. Finalmente, entonces, para calcular la entropía de la fuente, digo, la recepción, H en el receptor, pues, ¿qué debo hacer? Para calcular la entropía en el receptor, pues simplemente debo valerme de esas dos probabilidades y calcular la entropía como la función de entropía. Entonces, H de Y va a ser igual, exactamente igual a, tendríamos 7 doceavos multiplicado por el logaritmo en base 2 de 12 séptimos más 5 doceavos por el logaritmo en base 2 de 12 quintos. ¿Listo? Y pues calculando eso, vamos a ver cuánto nos da eso numéricamente hablando. Eso nos tenía que dar 0,9799. Listo. Bien, entonces ya calculamos ese segundo punto, que era la entropía de la recepción. ¿Alguno de pronto con alguna duda allí de por qué se hacen esos cálculos así? ¿O bien, por el momento? Bueno, continuemos entonces. Ahora tenemos que calcular el tercer punto. Nos hablaba, perdón, aquí muevo esto. Entonces, el tercer punto nos hablaba de calcular la entropía condicional, ¿no? Entonces tendríamos que calcular, perdón, busco yo el enunciado, dice que tenemos el canal binario de la imagen, que vendría siendo este mismo aquí arriba. Haciendo uso de las probabilidades de acierto de confusión, los caminos azul y rojo, se puede calcular la entropía condicional, entendida como la entropía del transmisor al receptor, o la entropía de Y a X. Básicamente lo que tenemos que hacer es recordar la función h de p, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor de esa entropía condicional? Entonces fíjense que allí, pues a pesar de que de pronto no hemos hecho un ejercicio práctico, pues lo que yo les dije allí en el enunciado era básicamente utilizando las probabilidades de acierto y confusión, que serían la de 1/4 y 3/4, calcular la entropía. Y esa entropía la conoceríamos como la entropía condicional H de Y a X. ¿Sí? Eso era lo que teníamos que hacer allí. Entonces nos estaban preguntando cuál era la entropía condicional de Y dado X, lo que vendría siendo igual a decir que sería la entropía de la recepción a la transmisión, ¿sí? Del dato transmitido, del dato recibido dado el dato transmitido, y que eso vendría siendo igual a la función que nosotros conocíamos como h de p. P entendida como la probabilidad chiquitica, ¿sí? Voy a pegar acá una imagen precisamente en la cual pues ejemplificamos un poco eso. A ver, ¿dónde está?
¿Dónde está? Aquí está. Entonces, fíjense que cuando hicimos allí, o bueno, en algún momento pusimos esta imagen y decíamos que si yo tenía estos símbolos a la entrada, tenía estos símbolos a la salida, o sea, en la recepción, y tenía la probabilidad P de confusión y 1 menos P de acierto, pues entonces yo podría calcular esa función h de P sobre estos datos y eso era la entropía condicional. ¿Listo? Básicamente nos dio, aquí es la diapositiva 85 por si quieren pegarle una revisada. Permítanme, yo les copio también de pronto las ecuaciones acá abajo un poco para aclararlo. Entonces fíjense que eso fue lo que habíamos visto en ese momento. Entonces decíamos que la entropía condicional H de Y dado X, voy a resaltarlo para que lo vean. Listo, entonces si yo tengo, a ver, fíjense que yo estaba diciendo la información mutua va a ser simétrica, entonces es lo mismo si tengo h de x menos h de x dado y o si tengo h de y menos h de y dado x. Entonces, si yo tengo h de y dado x, ¿sí? La entropía condicional de y dado x, eso lo puedo poner exactamente igual como la función h de p, h de la probabilidad de error en el canal. Entonces lo único que debíamos hacer era calcularlo conociendo ese un cuarto, eh, esa función h de p. ¿Listo? Entonces vendría siendo esa función h, si ustedes recuerdan, sería p por el logaritmo en base 2 de 1 sobre p más 1 menos p por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 menos p. ¿Listo? Ese vendría siendo entonces esa entropía condicional. ¿Listo? Entonces la entropía condicional h de y dado x es exactamente igual a la función h de p con p, la probabilidad de acierto de confusión. En nuestro caso particular, pues sabemos que es un cuarto, ¿cierto? Entonces, h de p va a ser igual a un cuarto por el logaritmo en base 2 de 4 más 3 cuartos por el logaritmo en base 2 de 4 tercios. ¿Listo? Esa era entonces la entropía condicional. ¿Listo? Ahora bien, entonces veamos acá el siguiente ejercicio. Ah, bueno, ¿esto qué número nos daba? Entonces esto daba aproximadamente igual a 0,8113. ¿Listo? Y en este caso, pues también son bits por símbolo, ¿no? Listo. Siguiente ejercicio. Entonces ese era el 3, el 4. Entonces en el cuarto el enunciado nos decía que ahora sí calculáramos la información mutua, ¿no? Entonces ahora nos decía
¿cuánta incertidumbre tenemos sobre el valor transmitido una vez conocemos el valor recibido? ¿Sí? Que era básicamente cuál es el valor de la información mutua, ¿no? Entonces, para calcular la información mutua, me estaban preguntando y de X a Y. Que viene siendo igual, como sabemos que es simétrica, entonces a la información de Y a X. Entonces, si miramos esa fórmula que había allí, pues entonces ya la podríamos calcular porque simplemente dependíamos de la entropía condicional de Y, perdón, de la entropía de Y de los datos recibidos, menos la entropía condicional de Y a X, ¿cierto? De Y a X. Entonces, H de Y dado X. Esa era la fórmula que íbamos a utilizar. Como ya conocíamos los dos valores, entonces pues podíamos hacer simplemente esa resta. H de Y nos había dado 0.9799 y H de Y dado X nos había dado 0.8113, ¿no? Entonces lo que significaba eso era que esa información mutua vendría siendo 0.1686. Y esto también está medido en bits por símbolo, ¿no? Fíjense que esa información mutua, pues si nosotros le damos como esa interpretación que teníamos, básicamente es la información que puede llevar cada uno de los bits, ¿cierto? Entonces en nuestro caso particular, pues solamente puede llevar máximo esa información. ¿Listo? Ese sería el cuarto punto. Y pues podemos pasar directamente al quinto, que no estaba relacionado con el anterior, porque simplemente nos estaba preguntando la capacidad del canal, ¿no? Entonces nos estaba preguntando cuál era esa capacidad de ese canal. Y sabemos que la capacidad del canal simplemente era 1 menos esa función h de p que también ya calculamos. ¿Por qué? Porque teníamos que era el máximo posible de h de y el máximo posible de h de y es 1, entonces sería solamente restar ese máximo de 1 menos, perdón, al máximo restarle la función h de p. Entonces en este caso sería 1 menos 0.8113 y eso nos daba 1 menos 0.8113 y eso nos da 0.18. 87. Listo. Esa sería la capacidad entonces de ese canal. Y esto está también dado en bits. Por símbolo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Si la capacidad es 0.1887 bits por símbolo, significa que cada dígito binario máximo puede llevar esta información. ¿Sí? Por eso es que se llama capacidad, porque es el límite natural que él va a tener. Si nosotros intentamos enviar más información en cada bit, lo que vamos a tener es que él lo puede codificar con error y por lo tanto, o sea, básicamente lo que hacemos es aumentar la probabilidad de error. ¿Sí? O sea, por eso es que decíamos que esa capacidad nos daba, si transmitíamos, perdón, a una tasa que fuese inferior, entonces lo que vamos a poder encontrar es que se puede codificar sin incurrir en errores adicionales. Cuando transmitíamos con una tasa que fuese superior a esa capacidad del canal, pues lo que íbamos a encontrar era que la decodificación se podía hacer, era con mayor cantidad de errores, ¿no? Eso es más o menos lo que nos daba esa capacidad del canal. Bueno, cuando usted me pregunta eso de si en el tercer punto, si el error de 1 y 0 no fueran iguales, entonces lo que tenemos que hacer es extender básicamente esto a un manejo
Matricial, ¿sí? Un manejo matricial que complica un poco las cosas porque hay muchas presunciones que nosotros hemos hecho acá, por ejemplo, que para el binario simétrico sí se cumple y que la información es simétrica. Perdón, sí, la información mutua es simétrica. Eso quiere decir que yo la puedo calcular de x a y y de y a x indistinto. Si no, si no es binario simétrico, entonces lo que va a pasar es que esa propiedad no se cumple y nos toca dar una vuelta larguísima para poder hacer eso. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Conocer las distribuciones de probabilidad, tanto de la transmisión como de la recepción. Conociendo esas distribuciones de probabilidad, ya podemos calcular básicamente pues todo en el canal, pero se complica un poco. Entonces, por eso nosotros trabajamos siempre con la aproximación del binario simétrico. ¿Listo? Eh, de todas maneras, esa aproximación del binario simétrico se cumple, digamos que no en todos, pero en la mayor cantidad de casos se cumple. ¿Por qué se cumple? Pues porque nosotros no tenemos una manera de indistintamente, digamos, saber si se va, o sea, si se va a confundir más con un 0 o con un 1. Normalmente no tenemos una manera de discriminar eso, esa probabilidad de error, ¿sí? Entonces, pues, básicamente, la aproximación del binario simétrico es una aproximación pues, muy buena para nuestro caso, ¿sí? Que las distribuciones de probabilidad de los ceros y los unos son funciones de probabilidad pues, simples, ¿no? Y conocidas, ¿no? La distribución de probabilidad de los canales digitales es binomial. Depende. Si usted lo hace estocásticamente, tiende a ser binomial. Pero hay otros conceptos, por ejemplo, en los cuales usted le da funciones de probabilidad distintas por ejemplo, en el transmisor. Usted le genera una distribución de probabilidad, se llama probabilistic pulse shaping, y básicamente lo que usted hace es darle una función de probabilidad a la entrada para maximizar la transmisión. Básicamente lo que uno puede hacer es darle distintas funciones de probabilidad, funciones de distribución de probabilidad a la entrada para lograr una mejor transmisión. ¿Sí? Eso básicamente eso sería lo que podríamos ver allí. Pero cuando tenemos este tipo de canal binario simétrico, sí, sí es binomial. ¿Qué representa la información mutua? Es una medida de una correlación entre las variables. Correlación, correlación. Yo diría que correlación de pronto no es como la palabra correcta, ¿sí? La interpretación más sencilla, fíjese que usted, a ver, voy a poner acá también de pronto esa ecuación que pusimos al puro principio. Voy a ponerla acá, permítame ver. Entonces, la información mutua, como Shannon la definió, básicamente era esto. Espérame, pongo una flecha acá para que no se confunda. Nos preguntábamos cuál era la incertidumbre que todavía teníamos del valor de la entrada una vez conocíamos el valor de la salida, ¿sí? Entonces, pues podemos pensar en dos casos extremos de pronto para tratar de hacer una aclaración allí. Si yo no tengo probabilidad de error, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, que no hay errores en ese canal, o sea que P es 0, siempre serían las líneas azules, ¿sí? Aquí en este diagrama del canal, si yo tengo que aquí son solamente las líneas azules, entonces la información mutua es ¿cuánto? Pues es la misma entropía, ¿sí? Cuando yo haga H de P, siendo P 0, pues eso me da 0, ¿cierto? Entonces, básicamente, la información mutua en ese caso particular sería la entropía de la fuente, ¿sí? ¿Eso qué querría decir? Que una vez yo conocí el valor de la salida, o sea, yo recibí un 1, yo estoy seguro de que lo que envié era un 1, porque no había probabilidad de error, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, ¿cuánta incertidumbre me quedó del valor que yo envié una vez recibí el valor? ¿Sí? Cuando yo tengo una probabilidad, por ejemplo, el extremo contrario, que sería la probabilidad 0,5, eh, si yo tengo, ¿cuánto sería la información mutua en ese caso? Pues la información mutua sería básicamente nula,
¿Por qué? Porque yo una vez recibí el dato, yo recibí un 1, como tengo probabilidad 0,5 de error, eso quiere decir que el dato puede ser un 1 o un 0, todavía me queda muchísima incertidumbre o todavía tengo muchas dudas de cuál fue el valor que envié. Si la probabilidad de error es 0,5, si eso es un canal muy, muy ruidoso o muy, muy errado, ¿cierto? Entonces, tengo los dos casos extremos. Si mi probabilidad era 0, si P era 0, eso significa que si yo recibí un 1, estoy seguro que la entrada era 1 y por lo tanto mi información mutua es la entropía que yo tenga acá de la entrada, ¿no? La incertidumbre que yo tengo todavía. Por el contrario, si tengo un canal muy ruidoso, entonces lo que voy a tener es que una vez recibí yo un 1, pues yo todavía tengo mucha duda o no limpié incertidumbre del valor que tenía o que envié, porque podría ser bien un 1 o podría ser un 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es como la interpretación que a mí me parece como más digerible. ¿Cuánto es la incertidumbre que me quedó sobre el valor de X una vez conozco el valor de Y? Y por eso es que lo formulamos de esta manera. La información mutua de X a Y es la H de X. H de X nosotros sabíamos que era ¿qué? Acuérdense que la entropía la habíamos mencionado también como en bits de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, si son bits de incertidumbre y yo lo estoy calculando sobre X, entonces es la incertidumbre que tengo sobre X menos la incertidumbre que tengo sobre X, dado que conozco el valor de Y, ¿sí? Entonces, esa es como la interpretación de la información mutua. ¿Cuánta incertidumbre me quedó todavía de la entrada una vez conocí el valor de la salida? ¿Listo? Permítanme que acabo de ver una otra pregunta. Dice, entonces para la vida real siempre se supone que el error de 0 y el error de 1 es igual. Sí, en una aproximación de binarios simétricos, sí, asumimos iguales. ¿Cómo podemos lograr que se parezca más a ello? Por ejemplo, una de las tácticas o de técnicas más bien es hacerlo simétrico respecto al eje del 0. ¿Sí? O sea, hacer recuerden que cuando hacemos la señalización, entonces decíamos que había un voltaje de 1 y un voltaje de 0. Entonces, pues si yo dejo, por ejemplo, o sea, si el threshold para mí es el 0, si el valor de umbral es 0, si yo los dejo equidistantes, o sea, si dejo el voltaje del 1 lo dejo en 2,5 y el voltaje del 0 lo dejo en menos 2,5 y el threshold es 0, pues la probabilidad de error va a tender a ser igual o simétrica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la distancia hacia el umbral de decisión es igual y por lo tanto, pues uno va a asumir que como es ruido aleatorio blanco gaussiano, entonces pues va a ser igual la probabilidad de que se me erre un 1 que se me erre un 0. Pero por el contrario, si yo tengo un umbral que está más cerca del 0 que cerca del 1, o sea, está más alejado del 1 y más cerca del 0, pues entonces voy a tener mayor probabilidad de error en el 0, porque está más cerca al umbral del 0. Entonces, siempre y cuando yo acomode bien las señales digitales que estoy enviando, pues voy a tener básicamente un comportamiento cercano al simétrico binario, ¿cierto? ¿Los BSC son muy comunes? Sí, pues de hecho, básicamente en el estudio, como les digo, en el estudio fundamental de comunicaciones digitales, tratamos de llevarlo todo siempre al binario simétrico, porque es el que nos permite manipular un poco más fácil las ecuaciones y demás. Entonces es un caso de estudio muy común, es el caso de estudio más común de todos, de hecho. Siempre, si uno quisiera ver la teoría general, se vuelve mucho más fea, pero siempre aterrizándola al binario simétrico es muchísimo más digerible, entonces por eso se utiliza tanto. ¿Sí? Y como les digo, si uno piensa y hace bien la señalización de las señales digitales, pues es una aproximación que se cumple mucho. ¿Listo? Bueno, avancemos un poquito. Respecto a los siguientes puntos, no sé si de pronto alguien quiera comentar alguna duda puntual sobre los de señalización, porque pues en ese caso era aleatorio, entonces habían varios ejercicios. No sé si alguien pues quedó con alguna duda allí de esos ejercicios. Dudas puntuales de pronto para no resolverlos, pues todos creo yo. ¿Cómo se modela cuando son 2 bits de entrada, por ejemplo?
Eso es lo que vamos a ver aquí adelante. Eso es lo que vamos a ver en la parte de codificación, básicamente entramos allí con ese tema un poco, como cuando son 2 bits, 3 bits y demás. ¿Listo? Entonces ya lo vemos. ¿Listo? De pronto, del sexto en adelante, ¿alguien tiene una duda puntual? O sea, o lo resolvemos todos o qué hacemos. Fíjense que ya van a ser las 9, entonces pues bueno, voy a poner por ejemplo acá la imagen ¿de qué? De una recepción para de pronto que quede claro cómo se calculaba acá. Bueno, había unos puntos que dependían de esto, ¿no? Entonces yo tenía, aquí podemos incluso, permítanme acá. Santiago, ya, sí, Santiago, digamos que, que básicamente, si digamos que no es que sean 2 bits de entrada, o sea, usted no va a mandar un 00, un 1, un 1, 1, no, usted va a mandar igual cuando los manda en el canal digital, o sea, si usted recuerda cuando hacemos la señalización, usted al final de cuentas siempre está mandando voltajes que son o un 1 o un 0, independiente de usted cómo haga todo el acomodo de de las cosas allí, digámoslo así, de los símbolos o de las palabras, que es lo que vamos a ver que ahora, de ahora en adelante se llaman palabras. Entonces, independiente de eso, incluso cada dígito binario, cada bit, 1 o 0, usted lo puede enviar como varios dígitos binarios. Recordemos que existe esa cosa que se llama el sample per bit, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas muestras por bit voy a mandar yo? Y a final de cuentas, cada una, el canal la trata como una especie de dígito binario diferente, ¿no? Si yo voy a enviar, de hecho, si quiere, ya lo miramos acá en este ejercicio. De hecho, es un buen ejercicio acá. Entonces, permítame a ver. No era ese, no, es este. Entonces, bueno, mm, permítame, yo pongo acá esta imagen. Listo, entonces yo tenía que estar a la entrada a un canal de esos binarios digitales y demás, y que estar a la salida, ¿cierto? Entonces fíjese lo siguiente, fíjese que independiente de que, o sea, voy a poner también esta acá, abajo, de una vez la pongo también. Eh, listo. Entonces, tenemos una cosa que se llama samples per bit, ¿no? Muestras por bit. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso especial de la transmisión, yo decía que las muestras por bit eran 3, ¿sí? Eso quiere decir que precisamente acá yo tengo un único bit 1. En este punto de acá arriba, en este 2.5, yo tengo un único bit 1 que estoy enviando. Aquí abajo tengo 6 ceros, ¿sí? 6 dígitos binarios ceros, pero realmente en bits de información, o sea, en bits entendidos como la unidad de información, solo estoy enviando 2 bits, ¿no? Aquí yo estaría enviando un 1, aquí abajo se estaría enviando un 0, otro 0, un 1, otro 0, un 1, otro 0, perdón, dos unos, un 0 y aquí un 1, ¿no? Eh, enviamos más de una muestra por bit en ocasiones para hacer robusta precisamente la comunicación. De hecho, eso ya lo que le digo, eso es lo que vamos a ver aquí en adelante. Eso es el método de codificación más sencillo de todos y se llama repetición. Básicamente yo repito el mismo bit cierto número de veces para tratar de blindar la información. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer allí. A pesar de que no me permite corregir errores, porque yo no tengo la capacidad de corregir errores en ese caso, si yo envío varias veces el mismo dígito binario 1 o varias veces el mismo dígito binario 0, pues lo que termino haciendo es
aumentando de alguna manera la probabilidad de que se decodifique sin problemas, ¿sí? Esa duda la vamos a responder aquí adelante cuando veamos la parte de los códigos de repetición. Las muestras por bit son el código de repetición. Básicamente es eso, código de repetición. Repetimos el mismo bit 1 o 0 varias veces para tratar de blindarlo en la transmisión del canal. ¿Listo? Sí, parecido. La instancia de Hamming, básicamente, sí. Listo. Entonces, lo que estábamos diciendo acá era eso. Si yo tengo acá, por ejemplo, un 1, acá tengo dos ceros, porque sé que las muestras por bit son 3 y demás. Entonces, lo que voy a hacer es que cada uno de estos niveles lógicos son los que voy a estar pasando por el canal, ¿sí? En este caso ya no van a ser bits entendidos como unidad de información, sino bits entendidos como dígitos binarios unos o ceros. Entonces, cada uno de estos niveles, efectivamente, el voltaje positivo y el voltaje negativo, van a pasar por el canal y cada uno se va a someter a esta probabilidad de error, básicamente, allí, ¿no? Otra propiedad que encontrábamos allí del canal era la parte de la atenuación, ¿no? Entonces, ¿cómo podía yo calcular la atenuación? Pues simplemente, en este caso, lo que hacía era, en todos los ejercicios que yo puse allí, si ustedes recuerdan, les ponía cuál era el voltaje a la salida para un voltaje a la entrada fijo, ¿no? Entonces yo tenía un voltaje a la entrada 2.5 y el voltaje a la salida era 1.76. Entonces, si me pedían calcular la atenuación conocida como, entendida, perdón, como alfa, entonces la atenuación tendría que ser igual a 20 por el logaritmo de el voltaje a la salida dividido entre el voltaje a la entrada. ¿Listo? Nos iban a dar siempre números negativos porque básicamente siempre la salida era menor a la entrada. Y recordemos que cuando el logaritmo de un número que es menor a la unidad, pues siempre da negativo. Entonces nos teníamos el caso de menos 3 decibeles, que creo que es este que está aquí puesto, ¿sí? Básicamente es este. Teníamos el caso de menos 10 decibeles, que sería una señal mucho más atenuada, y el caso de menos 20 decibeles, que era una señal incluso mucho más atenuada, ¿no? Otra pregunta allí que se había hecho sobre esta misma imagen, algunos no se dieron cuenta y pensaron que era la misma, cambiábamos el de muestras por bit. Entonces, fíjense que si yo tengo una muestra por bit, aquí yo estaría realmente enviando 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? O sea, cada uno de los dígitos binarios unos o ceros sí representaba un bit de información. Entonces, en ese caso yo tendría una cadena de 3, 9, 12, 18, 20 y pico, 20, a ver cuánto está acá, 3, 6, 12, 30, de 40, ¿no? La cadena sería de longitud 40, en este caso sería de 20, ¿no? Entonces fíjense que, ¿por qué se daba eso? Básicamente porque si yo tenía muestras por bit igual a 1, cada uno de estas barras iba a representar un bit de información. Pero si yo tenía que las muestras por bit eran 3, entonces cada 3 barras iban a representar un bit de información. ¿Listo? Eso es lo otro que tienen que tener presente allí. ¿Qué otra? Ah, bueno, la otra pregunta que se hizo aquí, por ejemplo, el ver. Entonces, insertemos la imagen del ver, por ejemplo. 10 decibeles, 20, el ruido. Listo, entonces, por ejemplo, acá, fíjense que lo que nosotros, lo que hice aquí fue generar con el MATLAB, pues primero tenía una señal que pasó por atenuación, ¿cierto? Pues sabemos que se atenuó porque su amplitud disminuyó. Y segundo, pues también había pasado por alguna serie de probabilidad de error en cada uno de los bits, unos y ceros, ¿cierto? Básicamente lo único que se hizo ahí fue añadirle un ruido blanco gaussiano. Entonces, fíjense que hay unos bits que yo sabía que eran 1 y se pasaron como 1, pero hay otros que, por ejemplo, acá eran ceros, pero por el ruido aditivo gaussiano que se le incluyó, pues se pasaban hacia la sección de los unos, ¿cierto? Entonces aquí estos dos, por ejemplo, este incluso podría también haberse confundido, estos dos de acá,
Todos los que se cambiaban, digámoslo así, del plano, entonces eran bits de error, ¿no? Entonces, para yo calcular cuál sería la tasa de error de bit, pues lo que tenía que hacer era contar cuántos se habían cambiado de plano y de esa manera, pues, dividirlo entre el número total de datos que había enviado y ya tendríamos la tasa de error de bit, ¿no? El bit error rate. Y bueno, ahí digamos que también era, pues creo yo, súper intuitivo, era solamente contar, ver cuáles habían cambiado de plano y ya estaba. ¿Listo? Eh, ¿Cuál otro había pasado? En ese caso, en el parcial particularmente, pues los dos valían, o sea, cualquiera de los dos realmente era válido, ¿no? Pero en la vida real, usted en el código que usted programa, pues usted decide si cuando cae justo sobre el threshold es 1 o 0. Digamos que no puede decidir. Entonces, pues usted recuerde, por ejemplo, también cómo resolvíamos los empates cuando teníamos iguales probabilidades en esos códigos de LZW o en los códigos de, ¿cómo se llama? Sí, básicamente, pues, por ejemplo, en las codificaciones que veíamos al inicio, ¿no? En las compresiones, perdón. Si teníamos casos en los que fueran igualmente probables, pues nosotros decidíamos cuál era si le asignábamos 1 o si le asignábamos 0. ¿Listo? Bueno, el otro diagrama por ahí que se encontraron fue algo de este tipo, ¿no? Entonces era el que teníamos ya como histograma. Entonces recordemos que cuando es un histograma sin errores, pues vamos a ver únicamente los voltajes aquí ¿cómo se llama? Vamos a ver únicamente los voltajes puestos acá, ¿no? Entonces fíjense que aquí en este caso tenemos un caso de atenuación, eh, porque fíjense que los voltajes están en menos 0,25 o 255 aproximadamente, y en 0,25, o sea, no están en 2,5 y menos 2,5. Y segundo, pues lo que estamos viendo acá es que la probabilidad de ceros y la probabilidad de unos es diferente. ¿Y cómo lo vemos? Pues si fuesen igualmente probables los ceros y los unos, pues lo que yo debería tener es que las dos barras son exactamente igual de altas, ¿sí? En este caso, pues fíjense que tuvimos una muestra de 3.000 datos enviados, o sea, envié 3.000 ceros y 3.000 unos, y pues esta fue la distribución de probabilidad que encontré después. Básicamente recuerden allí también que pues podríamos tener un caso en el cual enviamos muy pocos datos y no podemos conocer también las probabilidades, ¿no? Si ustedes hicieron allá esos ejercicios con el MATLAB, cuando uno envía muy pocos datos, digamos una cadena solo de 100 datos, es más difícil ver la distribución de probabilidades que se parezca pues a una gaussiana en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabemos que debería ser una gaussiana, ¿no? Si no tenemos una manera de enviar muchos datos, pues las probabilidades, las funciones de distribución de probabilidad no se van a parecer tanto a las funciones ideales, sino van a ser diferentes. ¿Listo? Eh, y bueno, básicamente esos eran los puntos que tenían que ver allá. Como les digo, pues era que hubieran trabajado un poco con esos puntos para entender más o menos cómo era la señalización. Y listo. Eso era, digamos, todo lo que había al parcial. ¿Alguien todavía de pronto tiene alguna duda? De pronto se me haya pasado algún ejercicio. Listo. Entonces, pues mi propuesta es que en este momento nos demos un break de 15 minutos. Son las 9:10 casi. A las 9:25 nos vemos y arrancamos clase. ¿Listo? Em, Bueno, entonces 9:25, ¿listo? Voy a poner acá en un mismo 9:25 eh, para quienes no están escuchando. ¿Listo? Listo, entonces ya arrancamos. Pues, pongámosle, paremos allí la grabación. ¿Listo?